Bendecidos días, mis amados hermanos. Qué enorme gusto, qué alto honor volver a encontrarnos, reencontrarnos luego de algunos días de distancia, no emocional, no espiritual, sino es en esa búsqueda personal, en ese internarse en el corazón de Dios, en esa suerte de anonimato que creo que todos debemos de tener, en esa búsqueda personal de la voluntad del Eterno para con cada uno de nosotros, que es una responsabilidad individual. No me cansaré de mencionar y de ejercitar este principio que tiene que ver con el de asumir que somos parte de un colectivo, pero que no dejamos de ser una maravillosa individualidad. Y son dos construcciones que llevamos adelante en paralelo y las que serán cabales en nosotros si lo hacemos en esos términos. ¿Y a qué me refiero con eso? Al de entender que yo debo de construir en mi relación personal una individualidad que si yo la resuelvo de manera correcta voy a poder construir una vida de relación, una vida de pertenencia, una vida efectiva en el ejercicio ministerial que implica ser parte de un colectivo, de un bien mayor llamado la Iglesia de Jesucristo. Si ven una suerte de luminosidad sobre mi cabeza, no es que yo sea un ángel ni nada que se le parezca, simplemente, bueno, es la luz que genera esa suerte eh, esa suerte de luminosidad allí sobre mi cabeza. No soy un ángel, mis amados hermanos. Insistimos, es un enorme placer volver a reencontrarnos luego de algunos días donde eh, dimos por finalizado un ciclo de charlas para mí muy rico, debo decir, muy enriquecedor, de mucha revelación, y quiero ser honesto con esto, y debo decir que primeramente yo fui muy bendecido con ese compartir que denominamos vestidos de la gloria de Dios, una serie de charlas en donde entendemos que el Eterno, bueno, nos llevó a concluir, si se me permite, dentro de toda la cantidad de conceptos y de principios que mencionamos, que este 2026 implica de parte de Dios una ordenanza que nos va a llevar a asumir distintas responsabilidades, distintos ámbitos de protagonismo que van a redundar en que yo esté capacitado de lo necesario, de lo suficiente para afrontar de manera exitosa con todo lo que eso significa este año 2026. Y parte, bueno, por supuesto que de esa suma de charlas está ligado a poder entender cómo hacerlo, y nosotros hemos puesto como rótulo para intentar globalizar toda esa suma de conceptos en un título que creo que es bastante representativo y muy gráfico, y se llamó Vestidos de la Gloria de Dios. Pero hoy queremos avanzar un poquito más en este decodificando el 2026. Habíamos, hacía ya algunas semanas probablemente que no avanzábamos en esta temática, por lo tanto quisiera, bueno, alcanzar algunos conceptos y señalizar algunas conclusiones a las que creo que, bueno, arribamos hasta la última conversación, hasta el último compartir. Habíamos mencionado cómo la figura de Moisés, una figura cristocéntrica, una figura mesiánica, iba a ser para nosotros de un abrevadero bíblico y un abrevadero espiritual para poder graficar de una manera clara, diáfana, lo que asumimos que el Eterno ha puesto para nosotros como comisión general para este 2026.
Y por allí, entre todos los conceptos que manejamos, entre todos los principios que establecimos, establecimos no como si fueran una invención propia, sino que me refiero al hecho de, bueno, compartirlos, ¿verdad? Ponerlos sobre la mesa para que uno pueda, tener herramientas a la hora de construir esa individualidad que nos va a llevar a ser parte funcional de la maravillosa iglesia de Jesucristo y de cada comunidad, cada corporativo del cual Dios nos haga parte, sea una iglesia, sea una comunidad cristiana, sea una familia, sea un ámbito de trabajo, en fin, un grupo de fútbol, lo que sea. Pero cada corporación, cada comunidad, cada colectivo se enriquece cuando se suma de partes que sabe cuáles son sus responsabilidades. Y quisiera avanzar y dar lectura a algunos conceptos que me di a la tarea de escribir para no olvidar y para repasar juntos. Y una de las primeras enormes conclusiones en esta construcción que, insistimos, se ha llamado Decodificando el 2026, tiene damos inicio mencionando que Moisés no fue el resultado de un acto espontáneo, Moisés no es el resultado de una casualidad, sino que la figura de Moisés, como decíamos, es una figura cristocéntrica y es una figura mesiánica. Y Moisés nace bajo una condición cristocéntrica, como alguien que fue señalado por el cielo desde antes de ser. Y ese antes de ser implica naturalmente el haber venido a este mundo, el haber sido parido por una mujer, el haber sido engendrado por un hombre y una mujer para ser parido por una mujer. Moisés fue un escogido por Dios, será harina de otro costal, el intentar entender cómo Dios señala y cómo Dios elige, si es que pudiéramos llegar a alguna conclusión al respecto, pero no es la materia que nos convoca. Moisés fue una figura claramente mesiánica y fue alguien que fue señalado desde antes de su ser en este plano, en esta dimensión, en este mundo, en este planeta llamado Tierra, y que fue parido desde una condición de su ser muy especial. Usted dirá, bueno, varón, como todos. Sí, como todos, pero me parece importante señalarlo, porque el señalar esa generalización implica el que vos y yo entendamos de que tanto vos como yo somos seres en las manos de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios y al designio de Dios, seres excepcionales. No somos gente común y corriente, ¿sí? Tampoco somos la panacea. Somos hombres de carne y hueso que nos hace absolutamente maravillosos cuando tomamos conciencia y responsabilidad de que cargamos un diseño divino, un propósito eterno, una voluntad y un designio real. Cuando yo entiendo que mi vida es permeada por esa naturaleza, por esa virtud que me trasciende a mí, que va más allá de mí, cuando yo vivo en esa dirección, cuando yo acciono en esa dirección, mi ser se transforma en un ser divino, no porque yo tenga una aureola, no porque a mí me crezcan alas, sino porque soy un hombre con propósito. Soy un hombre que ha nacido para llevar adelante una misión. Soy un hombre que tiene una misión y que es conducido por una visión.
que ha sido atravesado por una visión divina y camino en esa dirección de acuerdo a los lineamientos divinos. Eso a mí me hace un ser absolutamente, extraordinariamente maravilloso. Y esa es una virtud que creo que es importante señalar en este comienzo, y que puedas entender de que no, a pesar de tu circunstancial grado de influencia, no seas un ser extraordinario para las multitudes, no dejas de ser un ser, valga la redundancia, absolutamente extraordinario en las manos de Dios. Y definitivamente una persona absolutamente extraordinaria para tu comunidad, si es que decidimos ser moldeados por las manos de nuestro Dios, si es que decidimos ser permeados por su voluntad y si decidimos accionar en esa dirección. Moisés fue un hombre que fue señalado por el cielo. Esto no lo dice la Escritura, esto es una percepción personal, es una conclusión personal. Creo que fue señalado por el Padre desde antes de su nacimiento para poder cumplir una magna comisión. Y había en Moisés una condición absolutamente especial, tan especial como la tuya, tan especial como la mía, y tiene que ver con la de ser escogido por y para una comisión, por y para una cosmovisión divina que va a tener claramente una resolución personal, un resolver lo individual, un resolver los complejos, un resolver los paradigmas, un resolver los distintos paradigmas que cada uno de nosotros podemos llegar a tener, y luego de resuelta o de resueltos esos paradigmas, esos estereotipos, esas condiciones, poder entender que hay un bien mayor, porque en el caso de Moisés tuvo que atravesar un sinfín de situaciones, tuvo que resolver muchos conflictos. Recuerden de que Moisés tomó conciencia de su condición de hebreo siendo él príncipe de Egipto, y eso generó que Moisés conviviera con una dualidad de emociones, con sentimientos encontrados, con grandes complejos, seguramente con culpas, seguramente con enormes tristezas y amarguras por ver de primera mano la enajenación, la violencia a la cual era expuesto su propio pueblo. Seguramente Moisés tuvo que resolver enormes conflictos que no terminaron cuando él se fue, sino que en esa suerte de meseta espiritual en donde, bueno, él pensó que su vida había terminado, que ya no había más nada por hacer, bueno, que había encontrado un nivel de paz, un nivel de shalom, un nivel de comodidad, de conformismo, cuidando a las ovejas, cuidando a las ovejas de su suegro. Bueno, yo creo que en el corazón de Moisés había una insatisfacción divina, algo que iba más allá de su ser y tiene que ver con una chispa divina, con una luz divina que todavía brillaba en el interior de Moisés, porque esa luz señalaba que el propósito de Dios todavía estaba presente, todavía iluminaba, todavía resplandecía, todavía reflejaba la luz del propósito eterno de Dios. Había un significado que todavía Moisés no había logrado alcanzar, no había logrado desarrollar, porque parte importantísima de su razón de ser en este planeta tenía que ver con la de ser funcional a su pueblo, pero a partir de los lineamientos divinos, no de su voluntad, sino de la del Padre, no de su forma, sino de la forma de nuestro Rey. Moisés fue un hombre escogido por Dios, señalado por Dios, que tuvo que atravesar un sinfín de situaciones complejas, de resolver individualidades complejas para poder ser funcional a un propósito
colectivo, corporativo. Dios está llevando a que la individualidad de la iglesia se puedan resolver, se puedan sumar para poder ser una iglesia poderosa, poderosa en las manos de Dios. Una iglesia que no tiene identidad es una iglesia que no tiene poder. Una iglesia que tiene identidad, que en la suma de sus individualidades tiene identidad, es una iglesia absolutamente poderosa y es capaz de enfrentar a cualquier faraón de turno para que deje salir al pueblo a poder cumplir con nuestra magna comisión, con nuestro ministerio común, con nuestra gran comisión mayor, que tiene que ver con la de adorar a nuestro Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Es interesante decir que Moisés era parte de un pueblo escogido. Moisés era parte de una solución divina. Moisés era un hacha que en algún momento se perdió, como ese pasaje donde relatan las escrituras cuando allí la compañía de profetas en tiempos del profeta Eliseo, uno de sus discípulos, en una construcción pierde su hacha, ¿verdad? Cae en una profundidad, cae en un abandono, cae en un ahogarse en alguna circunstancia, pero el Señor hace flotar, ¿no? Por medio de su profeta, por medio de su siervo, por medio de Eliseo. Eliseo logra hacer flotar esa hacha por medio de un atributo divino, de una virtud divina, y recupera esa herramienta de construcción. Dios está, creo que proféticamente, haciendo flotar a sus hachas. Y este llamado, en este Decodificando 2026, está ligado a tu condición de hacha, porque Dios te va a hacer flotar. Dios te va a sacar del pozo de la desesperación. Dios te va a sacar de toda condición de ahogo, de toda condición de opresión, de toda condición demoníaca, de toda insatisfacción, de todo dolor, de toda excusa. Dios te va a sacar para que puedas resurgir y entender que eres una herramienta fundamental para la construcción que Dios está llevando adelante. Moisés era parte de un pueblo escogido, pero nace y se forma en buena parte de su vida en un sistema contrario al nuestro, distinto del nuestro, absolutamente diferente del nuestro, llamado mundo. Moisés es escogido por Dios, señalado por Dios para ser una herramienta divina de liberación, pero que nace en un contexto y se desarrolla en una realidad en donde eran claramente el resultado de una cultura negativa, el resultado de una sociedad contraria, el resultado de un reino opresivo, pero que Dios lo estaba formando, pero que Dios lo estaba haciendo resurgir de las profundidades para entender de que Él era concebido por Dios como un hacha divina. Es importante, es interesante poder ver cómo Dios toma a su Hijo, ¿sí?, y lo pone en el sistema mundo. Esto no es un dato menor, no es algo irrelevante. Creo que no es algo que uno debiera de pasar por alto rápidamente, sino que estoy absolutamente convencido, consustanciado con el hecho de entender la importancia de esta realidad y de este principio. Porque, fíjate, si pensemos juntos, ¿por qué Dios no llama a su libertador de una tierra lejana, de un contexto diferente, mejor? Sin embargo, Dios escoge a su libertador de en medio de la misma cultura,
el mismo imperio, el mismo sistema de gobierno, el mismo reino que estaba oprimiendo a todo el pueblo. Dios saca a la respuesta para el mundo del mismo mundo, porque Dios lo pone a Moisés en el mundo para luego de ser procesado por Dios, empoderado por Dios, capacitado por Dios, para hacer una solución y una respuesta para su pueblo. Insistimos en que es interesante, fundamental, entender este concepto y esta realidad, que es la de asumir que Dios toma a su Hijo, permite que nazca en medio de un contexto y de una realidad absolutamente opresiva, absolutamente demoníaca, absolutamente contraria a la voluntad de Dios, a lo que cualquiera de nosotros hubiera entendido que serían las mejores condiciones para poder venir a este mundo y para poder resolverse en la vida. La mayoría de nosotros pensamos que hubiera sido todo mucho más fácil si nosotros hubiéramos nacido en cuna de pastores, en donde nada nos faltara, en donde tuviéramos la mejor educación, en donde tuviéramos padres ideales, en donde tuviéramos una sociedad absolutamente ideal, en donde hubiéramos crecido sin ningún tipo de carencia, ni física, ni mental, ni alimentaria, ni psicológica, ni... Algunos piensan y añoran, perdiendo el tiempo, lamentablemente perdiendo el tiempo, en construir una suerte de ideal que nunca se va a dar, y se excusan y se argumentan en que sí, solo sí, bajo esas condiciones ellos pudieran resolver todos los conflictos y ser funcionales a los propósitos de Dios. Cuando estamos viendo cómo Dios saca de en medio de lo inmundo, de en medio de la iniquidad, de en medio de lo inicuo, saca su instrumento que va a ser fundamental para la liberación de toda una generación, de todo un pueblo, de toda una comunidad. Dios pone a Moisés en el medio de Egipto para sacar a su pueblo de Egipto. Y es que Moisés al principio no lo sabía, no lo entendía, no lo visualizaba. Pero había en Moisés una ciudadanía divina, la que claramente Dios manifiesta en todo tiempo, porque creo que por la forma en cómo Moisés sobrevive, convengamos en que en ese entonces había un edicto de muerte sobre los varones, Moisés es librado de la muerte, de ese edicto de muerte que estaba sobre los varones, y este 2026 volvemos a encontrar hilos de conexión enormes, significantes y significados. Para los varones este comienzo de año pudo o puede llegar a ser muy opresivo, pudo haber tenido algunos episodios complejos, y eso no tiene nada que ver con que nosotros estemos en flagrante pecado, en flagrante desobediencia, sino que lo único que hacemos es dar evidencia de un nuevo escenario y episodio bíblico, en donde a partir de un diseño eterno, de un designio divino, de una realidad, de un contexto, el Padre permite que sus escogidos vivan determinada realidad, que se formen en esa realidad mientras son nutridos y perfeccionados en su identidad divina, para luego de resolver todos esos conflictos, entender de que han sido concebidos para ser una herramienta divina.
una funcionalidad divina. Moisés, desde muy temprana edad, seguramente no lo entendió, pero para nosotros, a cartas vistas, es claro de que la mano de Dios estaba en la vida de Moisés y de que había una clara condición de ciudadanía del reino desde el vamos, desde el momento en que Moisés fue concebido, el momento en que Moisés nace. Moisés no debió nacer si hubiera llevado a cabalidad las parteras la orden que había sido promulgada por el faraón de turno. No debió haber nacido, pero nació. Y aquí probablemente nos encontremos con algunas primeras grandes sensibilidades, porque probablemente algunos de los que vean este vivo hayan sido personas que hayan sido no deseadas, que quizás hasta a lo mejor hayan sido intentado ser abortados, que tal vez fue un parto difícil, tal vez a muy temprana edad se disparó una enfermedad, un accidente que puso tal vez en jaque, en riesgo de vida, nuestra propia existencia. Y uno hubiera dicho, bueno, pero eso no debió haber pasado, pero sin embargo pasó, y a pesar de eso, Dios permitió que pasaras eso, pero su mano poderosa una vez más volvió a dejar establecido que su poder se perfecciona en mi debilidad, y de que cuando Dios encuentra un hombre dispuesto, una mujer disponible, no hay absolutamente nada que pueda hacernos frente. Cuando hay un hombre y una mujer que deciden caminar de acuerdo a los propósitos de Dios, la vida no nos va a ser más fácil, probablemente lo contrario, pero seremos absolutamente exitosos, no por tener oro y plata en nuestras recámaras, sino porque somos hombres y mujeres con propósito, somos hombres y mujeres que caminan en dirección de ese propósito. Había, por una cantidad de circunstancias, y les animo a leer los primeros capítulos del libro de Éxodo, una enorme cantidad de razones por las cuales yo asumo que existía en Moisés una ciudadanía divina, la que Dios manifestó desde el vamos, desde el comienzo. En todo tiempo quedó en manifiesto cómo la mano de Dios estaba sobre la vida de Moisés. Un Moisés que, siendo él hijo de Hebrea, hijo de el pueblo de Dios, miembro del pueblo de Dios, había nacido en medio de insistimos, un contexto opresivo, demoníaco. Sin embargo, pues fíjate que Dios lo mete, o Dios permite, disculpen si suena un poco insensible algunas expresiones, pero apelo al buen entendimiento. Dios mete a la llave que va a usar para abrir la puerta para que el pueblo de Dios pueda salir de Egipto, lo mete en el mismo Egipto. Moisés termina siendo una suerte de troyano. Moisés termina siendo una suerte de caballo de Troya, en donde el padre lo lleva al mundo, tipo de Egipto, para que el gobierno que había en Moisés, recordamos que Moisés gozaba de una ciudadanía de reino, pero sin embargo lo pone en un reino contrario el padre. El padre pone a un ciudadano de reino en medio de un reino contrario, en medio del reino contrario, Egipto, que es tipo del mundo. ¿Y para qué lo mete a Moisés a este sistema de gobierno que es claramente contrario a todo lo divino, a todo lo eterno?
porque el Padre confiaba y sabía que el gobierno que portaba Moisés, si Moisés lograba resolver sus conflictos interiores, sus conflictos personales, si los resolvía en Cristo Jesús, bueno, Cristo Jesús no había sido revelado hasta entonces, pero si Moisés lograba resolver esos conflictos en el corazón del Padre y entendiera quién Él era para el Padre, y ese quién era implicaba Él para qué, cuál era su rol, cuál era su función, cuál era su protagonismo. Bueno, esa ciudadanía, ese gobierno divino que había en Moisés, iba a derribar y a derrocar desde dentro al gobierno imperante, al gobierno del mundo, al gobierno de Egipto, para destruir desde dentro las fortalezas, las columnas espirituales, y que definitivamente el pueblo de Dios pudiera disfrutar de una medida y dimensión de liberación, porque para el Padre, de acuerdo a las Escrituras, la liberación es el pan de los hijos. Y este 2026 es un año de enorme liberación. Es un año de grandes conflictos internacionales, regionales, mundiales. Es un tiempo en donde la muerte está muy presente. No necesito recordar que arrancamos el año con un acto bélico. No necesito hacer un repaso de lo que llevamos del año, que es nada prácticamente, y la cantidad de conflictos que siguen vigentes y que todavía se han desarrollado en estos pocos días de lo que va el año. Bueno, no necesito concluir de que es un año en donde el mundo está protagonizando una enorme enajenación, donde el mundo nos está intentando, bueno, hay como un espíritu de destrucción muy fuerte en el mundo. Usted dirá, bueno, pero no es de destrucción, es de liberación. Por así entran, ¿verdad?, las discusiones entre imperialismo sí, autodeterminación de los pueblos libres sí. Bueno, podemos estar en ese juego de dialéctica, juego político, juego mediático, en el cual nosotros no vamos a entrar, pero de manera racional yo no puedo evitar concluir de que el mundo está viviendo una enorme crisis moral, una enorme crisis financiera, una enorme crisis estructural a nivel planetario al que estamos asistiendo, y estamos viendo cómo personas son asesinadas, mutiladas, violentadas. Usted me dirá, bueno, varón, eso pasó siempre, y seguramente, el advenimiento de la tecnología, de las redes sociales, del internet, de los satélites, de las cámaras fotográficas, ¿verdad? Hoy se puede explicar, demostrar, graficar con muchas más... Bueno, sí, sin duda, evidentemente, no es lo mismo hace 200 años que hoy. La tecnología es infinitamente superior. Los recursos y las capacidades en este mundo global claramente hacen que todo pueda llegar a ser más expuesto. Pero para mí una cosa no va en contra de la otra. Creo que estamos viviendo uno de este último gran reseteo al que estamos asistiendo. Creo que es uno de los momentos de mayor tensión, en donde los filisteos incircuncisos nos gritan mañana, tarde y noche, y lo que intentan es violentarnos, matarnos o llenarnos de miedo, que a la postre, cuando uno sostiene el miedo, a lo único que te lleva es exactamente lo mismo, y esa es la destrucción. Punto. Decíamos entonces que es medular entender que Moisés fue para Dios una suerte de caballo de Troya, porque Dios mete en el problema a la misma solución, y es así como el Padre obra, es así como nuestro Señor obra. ¿Por qué decíamos que
Moisés es una figura cristocéntrica y mesiánica, porque el Padre, para resolver la distorsión que se dio, lo que hace es, el Señor no resolvió desde las alturas, el Señor que lo llena todo en todo, el Señor que no tiene principio ni fin. El Señor no, para reconciliarnos con Él, la herramienta que el Señor usó fue la de, si se me permite la expresión, fue meter a Cristo en este mundo, si se me permite también la expresión, buscando encontrar conexión con esto que intento explicarles acerca de Moisés y la forma en que Dios obró en Moisés y en nuestro Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. El Señor mete a Jesucristo en el vientre de una mujer para que a partir de este sistema mundo la salvación entre al mundo. Y nosotros hoy estemos disfrutando del haber sido reconciliados para con el Padre, para poder recibir a esa idoneidad llamada el Espíritu Santo, que es la que nos revela a Cristo, es la que establece en nosotros una medida de juicio, de justicia y de juicio. Por lo tanto, el Señor, de una manera maravillosa, para resolver un problema nos mete dentro del problema, para partir del sistema de gobierno correcto, que es el suyo, en nosotros, resolver mis conflictos. Y cuando yo resuelvo mis conflictos, y eso implica el entender que las cosas se hacen como Dios quiere, de la manera que Dios quiere, cuando yo resuelvo todo eso, bueno, yo me termino transformando en un instrumento divino. No necesito decir que Moisés fue absolutamente superlativo para la liberación del pueblo de Dios. Bueno, no necesito decir nada de lo que representa para nosotros nuestro Mesías. Bueno, Claudio, como todas las veces, está ahí. No necesito, o sí necesito, hacer énfasis en la maravillosa, en ese maravilloso acto de amor que tuvo nuestro Mesías, nuestro Señor Yahushua, para con nosotros, viniendo a este sistema caído y a partir de su ciudadanía de reino, sojuzgar a este mundo, pisotear a este mundo, poner por estrado de sus pies a este mundo y este sistema, y a partir de su sacrificio y de su victoria, poder hoy nosotros poder decir Abba Padre, poder decir que soy un más que vencedor, poder decir que he sido reconciliado y poder decir que tengo en Cristo Jesús y por Cristo Jesús vida y vida en abundancia. Señor, mete como un caballo de Troya a Moisés en este sistema mundo para partir de ese sistema de gobierno llamado Reino de los Cielos, mi pueblo pueda ser libre. Moisés, insistimos en que fue una figura mesiánica bajo una ciudadanía de reino, afectaría o afectará a la cultura del mundo y a partir de allí afectará al sistema para que deje salir a nuestro pueblo. Cuando Moisés se presenta a Faraón, le dice: Faraón, por mandato de Dios, Faraón, deja ir a mi pueblo. Moisés, esa figura mesiánica bajo una ciudadanía de reino, es en su función que iba a tener tal nivel de impacto sobre este sistema, sobre el sistema de gobierno y sobre los regentes de turno, iba a tener tal grado de impacto, tal grado de afectación, que desde dentro iba a comenzar a derribar, y aquí ya comienzo a spoilear algunas cosas, pero él va a comenzar a derribar, ¿verdad? Su contexto bíblico son las plagas, las 10 plagas. Esas 10 plagas representan 10 grandes pilares
sobre los cuales el sistema mundo se sostuvo y se sostiene, pero el Señor Jesucristo, pero esa figura mesiánica y esa ciudadanía del reino que fue establecida por el Padre en Moisés, logró por medio de su siervo derribar y tener autoridad sobre cada una de esas columnas espirituales. Cada uno de esas plagas representó un altar derribado, una columna espiritual derribada. Por lo tanto, lo que el Padre hizo en Moisés fue meterlo dentro para comenzar a derribar los altares de dentro, para desbaratar el sistema opresivo demoníaco, para derribar las columnas, los valores, los soportes que sostenían la cultura de este mundo y por tanto el gobierno del mundo. El Padre le asigna a Moisés una ciudadanía, una cultura, la cultura del reino, y lo lleva a este sistema mundo, ¿verdad?, tipo de Egipto, para confrontarlo y derrotarlo por medio del poder de Dios y que muchos de nuestros hermanos manifiesten el pan de los hijos, manifiesten la liberación, manifiesten el poder de la resurrección. Y aquí quiero llevarlos a una enorme gran conclusión, y es que seguramente te pase o hayas tomado contacto con el hecho de personas que yo no digo que sea un argumento necesariamente, aunque lo puede ser, pero muchas personas hoy son objeto de enormes dolores, son el resultado también de un contexto cultural, familiar, geográfico, político, cultural, y resulta que muchas veces esas realidades, esas coyunturas en las que muchas veces nosotros, nos hemos criado, nos hemos desarrollado y hemos crecido bajo esas condiciones que ya me adelanto a decir que no son ni fueron favorables, porque probablemente muchos de nosotros hayamos sido el resultado de una familia disfuncional, hayamos crecido en medio de familias disfuncionales, de padres y de padres disfuncionales. No quiero ser agresivo ni lo intento ser de ninguna manera. Lo que estoy haciendo es una descripción de algunas realidades que pueden haber sido muy reales en muchos. Yo puedo dar fe de eso. Probablemente muchos de nosotros habremos sido criados, concebidos, paridos y criados en medio de un contexto de una enorme acefalía paterna, materna. Probablemente muchos de nosotros habremos nacido en contextos de padres alcohólicos, drogadictos. Quizás muchos de nosotros hemos sido cautivos y prisioneros de familias que han estado vinculados en mayor o menor grado por la hechicería, por sus vínculos con la brujería, en cualquiera de sus manifestaciones, en cualquiera de sus expresiones. Seguramente muchos de nosotros tal vez crecimos en estados de enorme indigencia, pobreza estructural, padres ausentes, violentos, en medio de escenarios de muerte. Y seguramente cuando uno crece
y se desarrolla y se desenrolla en este tipo de contextos, del cual, insisto, en mayor o menor medida, más acá o más allá, creo que todos somos el resultado de algunas de estas expresiones, algunas de estas realidades. Y seguramente a vos te pasó igual que a mí, que a la hora de visualizar la vida y de proyectarme hacia adelante, bueno, eso me condicionó enormemente. Eso me golpeó de tal manera que me llevó a no ver la verdadera razón por la cual Dios permitió que yo naciera en ese contexto. Seguramente fue tal el dolor, tal la insatisfacción, tal la angustia, que no me permitió ver porque gritaba más fuerte, porque dolía más o dolía mucho, que no me permitía ver la maravillosa individualidad y la funcionalidad que Dios había hecho de mí y había puesto en mí. Y por lo tanto pasé muchos años de mi vida lamiéndome las heridas, argumentándome muchas veces de manera cobarde, que no podía porque, bueno, yo venía de una realidad, de un contexto, y fíjate, yo viví esto, yo padecí esto, yo sufrí aquello, yo fui maldito de esta manera, y mi familia me maldijo así, y me maldijo así, y aquello, y lo otro, y usted mira, varón, bueno, pero usted porque no lo vivió. No, probablemente haya muchas cosas de estas que he compartido y seguramente muchas más de carácter triste, doloroso, que uno rechaza sin duda, pero que no porque yo la rechace, no porque yo me tape los ojos con un dedo, puedo negar la existencia del sol. Es una realidad que muchos orientales, muchos uruguayos, muchas personas, muchos de nuestros hermanos han sido el resultado de ese tipo de realidades. Y se argumentan, y se esclavizan, y deciden ser prisioneros de esas realidades, cuando no han entendido que Dios permitió, no los puso, pero sí permitió que nacieran dentro de esos contextos para desde dentro, como caballos de Troya, como troyanos, vayan resolviendo en esa intimidad con Dios, esa individualidad maravillosa que Dios hizo de mí, riquísima que Dios hizo de vos. Y es en esa relación con Él, en donde es el Señor el que me va revelando, me va enseñando que es su poder en mí, es su propósito en mí, es su bondad en mí, es su virtud en mí, la que en uno o 1000 escenarios me va a llevar a mí, por medio de su poder, a ser una suerte de llave que termine desde dentro derrocando al gobierno que te sojugó tantos años para que vos o esas áreas de tu vida puedan llegar a ser libres. ¿Qué es lo que quiero decirte, mi amado hermano, mi amada hermana? Que no naciste en la pobreza para sufrirla, sino para desde dentro destruirla. El Padre no permite una situación para vencerte, te permite entrar en esa situación para desde dentro desbaratarla. No naciste en un marco de depresión para sufrirla, sino para destruirla. No naciste en un marco de muerte, de suicidio, de violencia para destruirte, sino para desde dentro afectar, desbaratar esos diseños demoníacos y que tu vida y la vida de los tuyos y la vida de todos aquellos a los que Dios te lleve puedan llegar a ser libres, porque has resuelto esos conflictos en tu interior y has entendido que eres un hacha que Dios hizo flotar de algunas profundidades para ser funcional a su propósito.
No naciste en el alcoholismo para sufrirlo, sino para destruirlo. No naciste en un contexto de hechicería para sufrirla, sino para desde dentro poder destruirla. Quiero decirte que este 2026 no es para lamarte las heridas, no es para regodearte. No comenzó fácil, debo de ser honesto, pero que no deja de ser una maravillosa afirmación, una maravillosa confirmación de que estamos en medio de un contexto adverso, difícil, duro, pero no para lamentarnos, para entender de que somos una solución en Cristo Jesús, que somos una llave en Cristo Jesús, que somos una herramienta divina que Dios está haciendo flotar de las profundidades como el hacha del profeta Eliseo para seguir construyendo, porque tu vida y la vida de tu pueblo no ha terminado, no puede terminar, porque Dios te levantó para que vos seas libre y para que a partir de tu vida cientos y miles de tus hermanos sean libres en el precioso nombre de Jesús. Yo declaro que eres el Moisés de tu generación, eres el Moisés de esta generación, y a partir de la virtud que Dios puso en vos, de la ciudadanía del reino que Dios puso en vos, resolverás tus conflictos y serás una maravillosa herramienta de liberación por medio del poder de Dios para que muchos puedan salir al desierto y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo, amada iglesia. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tus finanzas, bendigo tu mente, bendigo tu sexualidad, bendigo tus hijos, bendigo la obra de tus manos, bendigo tu ministerio, bendigo tu salud física, mental, espiritual. Bendigo tu tiempo. Y te animo que juntos sigamos bogando mar adentro y poder decodificar lo que el Padre tiene para nosotros en este 2026. Si en algo te he sido de ayuda, te ruego que le des un like, que te suscribas a nuestro canal. Y si por allí te nace en el corazón bendecir nuestra vida económica, financiera, al final de este video verás algunas cuentas por donde nosotros, son canales económicos que hemos abierto, pozos económicos que hemos cavado para que puedas, a partir de esa bondad que Dios puso en tu vida, puedas también bendecir la vida de este siervo de Dios, de tu hermano. Te bendigo, te amo mucho. El Padre haga reposar todo su bien sobre tu vida. Shalom, shalom, amada iglesia.